Capítulo 6. Amor y apego. Primer epígrafe de Séneca. Nadie puede vivir felizmente si solo se contempla a sí mismo y lo convierte todo en una cuestión de utilidad propia. Si vives para ti mismo, debes vivir para tu vecino. Segundo epígrafe de John Donne. Ningún hombre es una isla por entero en sí mismo. Cada hombre es la parte de un continente, una parte de lo principal. En 1931, a los 4 años, a mi padre se le diagnosticó una polio. Se le instaló enseguida en una habitación aislada del hospital local de Brooklyn, en Nueva York. Por entonces no había cura ni vacunas para la polio, y los habitantes de la ciudad vivían con el miedo de que se expandiera. Así que durante varias semanas mi padre no tuvo ningún contacto humano, excepto por las visitas ocasionales de una enfermera enfundada en una máscara. Su madre fue a verlo cada día, pero eso es todo lo que pudo hacer: saludarlo con la mano e intentar hablar con él a través del panel de vidrio de la puerta. Mi padre recuerda haberla llamado, pidiéndole que entrara en la habitación. A ella eso debió de romperle el corazón, y un día desoyó las reglas y entró. La descubrieron y reprendieron con severidad. Mi padre se recuperó, sin secuelas de parálisis, pero esa imagen siempre quedó conmigo. Un pequeño niño solo en una habitación, llamando a su madre a través del vidrio. Mi padre tuvo la mala suerte de haber nacido en el punto de confluencia de 3 grandes ideas. La primera era la teoría del germen, propuesta en la década de 1840 por Ignaz Semmelweis e incorporada a los hospitales y hogares con una ferocidad gradualmente creciente durante el siglo siguiente. En la década de 1920, los pediatras empezaron a temer a los gérmenes por encima de cualquier cosa a medida que empezaron a recolectar estadísticas de orfanatos y hogares de expósitos. Hasta donde lograron retroceder los registros, estos mostraban que la mayoría de las bajas de niños en los hogares de expósitos se producía por muertes dentro del primer año de vida. En 1915, un médico de Nueva York, Henry Chapin, informó a la Sociedad Americana de Pediatría que de los 10 hogares de expósitos que había examinado, en todos, menos en uno de ellos, todos los niños habían muerto antes del segundo cumpleaños. A medida que los pediatras se enfrentaban con los efectos mortíferos de las instituciones para niños pequeños, reaccionaron de forma lógica lanzando una cruzada contra los gérmenes. En orfanatos y hospitales, la mayor prioridad se convirtió en aislar a los niños tanto como fuera posible en cubículos limpios, que se instalaran divisiones entre las camas, que las enfermeras se protegieran con máscaras y guantes y que a las madres se las reprendiera por las infracciones a la cuarentena. Las otras 2 grandes ideas eran el psicoanálisis y el conductismo. Estas 2 teorías coincidían en muy poco, a no ser en que el apego del niño a la madre estaba basado en la leche. Freud pensó que la libido del niño, deseo de placer, queda primero satisfecha por el pecho, y así el niño desarrolla su primer vínculo, necesidad psicológica, con el pecho. Solo gradualmente el niño amplía ese deseo hacia la mujer poseedora del pecho. Los conductistas no se interesaban por la libido, pero también creían que el pecho era el primer reforzador, la primer recompensa, es decir, la leche, para la primer conducta, la succión. El mismísimo corazón del conductismo, si acaso tuvo uno, era el condicionamiento. La idea de que el aprendizaje se produce cuando las recompensas son condicionantes sobre el comportamiento.
El amor incondicional, sostener, arrimarse cariñosamente y acurrucar a los niños sin ninguna razón, se consideraba como la manera más segura de hacer que los niños fueran perezosos, caprichosos y débiles. Los freudianos y los conductistas estaban unidos en su creencia de que los cuidados maternales demasiado afectuosos podían dañar a los niños y que determinados principios científicos podían mejorar la crianza. 3 años antes de que mi padre entrara en el hospital, John Watson, el principal conductista norteamericano, muchos años antes que B.F. Skinner, publicó un libro de éxito editorial, Psychological Care of the Infant and Child, Cuidado psicológico del bebé y el niño. Watson escribió sobre su sueño de que un día los bebés serían criados en granjas, lejos de la influencia corrupta de los padres. Pero hasta que ese día llegara, los padres eran instados a usar técnicas conductistas para criar niños fuertes. No los levanten cuando lloren, no los abracen ni los mimen. Limítense a repartir recompensas y castigos por cada acción buena y mala. ¿Cómo pudo la ciencia haber captado tan erróneamente ese aspecto? ¿Cómo pudieron doctores y psicólogos no haber visto que los niños necesitan tanto de la leche como del cariño? Este capítulo versa sobre dicha necesidad, la necesidad de otras personas, del contacto y de las relaciones íntimas. Ningún hombre, mujer o niño es una isla. Los científicos han recorrido un largo camino desde John Watson, y ahora existe una ciencia mucho más humana sobre el amor. La historia de esta ciencia empieza con huérfanos y monos rhesus, y termina con un desafío a la triste perspectiva del amor sostenida por muchos de los antiguos, tanto orientales como occidentales. Los héroes de esta historia son 2 psicólogos que rechazaron los principios centrales de su área de investigación, Harry Harlow y John Bowlby. Estos 2 hombres sabían que en el conductismo y el psicoanálisis, respectivamente, faltaba algo. Con grandes dificultades hicieron evolucionar sus campos de estudio, humanizaron el tratamiento de los niños e hicieron posible que la ciencia mejorase muchísimo la sabiduría de los antiguos. Tener y sostener. Harry Harlow obtuvo su doctorado en 1930 en Stanford, donde presentó su tesis sobre el comportamiento de alimentación de las crías de ratas. Encontró un trabajo en la Universidad de Wisconsin, donde se vio desbordado por la enseñanza y desprovisto de sujetos de investigación. No tenía espacio en el laboratorio, ni ratas, ni manera de realizar los experimentos que se esperaba que hiciera. En su desesperación, Harlow llevó a sus alumnos a un pobre zoológico de Madison, Wisconsin, que tenía un pequeño número de primates, incluidos 2 orangutanes. Harlow y su primer alumno graduado, Abe Maslow, no pudieron llevar a cabo experimentos controlados con tan pocos animales. Se vieron limitados a observar, a mantener sus mentes abiertas y a aprender de las especies íntimamente relacionadas con los seres humanos. Y una de las primeras cosas que descubrieron fue su curiosidad. A los simios y monos les gusta resolver rompecabezas. Los humanos les pusieron pruebas para medir la destreza e inteligencia física, y trabajaban en diversas tareas simplemente por puro placer. El conductismo, por contra, decía que los animales solo harían aquello para lo que fueran forzados a hacer una y otra vez. Harlow comprendió que había encontrado un defecto en el conductismo, pero no podía probarlo con anécdotas de un zoológico local. Quería desesperadamente un laboratorio en el cual pudiese estudiar a los primates, no a las ratas, así que construyó uno él mismo. Literalmente lo construyó en las ruinas de un edificio abandonado con la ayuda de sus alumnos.
En ese laboratorio provisional, durante los siguientes 30 años, Harlow y sus alumnos enfurecieron a los conductistas demostrando aún con más precisión que los monos son criaturas curiosas e inteligentes a las que les gusta resolver cosas. Siguen las leyes del reforzamiento en cierto grado, como hacen los humanos. Pero en el cerebro de un mono sucede mucho más de lo que el cerebro de un conductista podría entender. Por ejemplo, dando pasas a los monos como recompensa por cada avance correcto en la resolución de un acertijo, como abrir un cerrojo con varias partes móviles, en realidad se interfería en su resolución porque eso distrae a los monos. Disfrutan de la tarea en sí misma. A medida que el laboratorio de Harlow crecía, se enfrentaba con la escasez perenne de monos. Eran difíciles de importar y cuando llegaban, a menudo estaban enfermos y traían consigo una estela de infecciones al laboratorio. En 1955, Harlow concibió la atrevida idea de empezar su propia colonia de crías de monos rhesus. Nadie había creado nunca una colonia de crías de monos que se mantuviera por sus propios medios en Estados Unidos, y mucho menos en el clima frío de Wisconsin. Pero Harlow no se dejaba desanimar. Permitió que sus monos rhesus se aparearan y luego, tras las primeras horas posteriores al nacimiento, sacó a las crías para protegerlas de las infecciones del poblado laboratorio. Después de mucha experimentación, él y sus alumnos crearon una fórmula alimenticia artificial para las crías, llena de nutrientes y antibióticos. Encontraron el patrón óptimo de alimentación, de los ciclos claros y oscuros y de las temperaturas. Cada cría era cuidada en su propia jaula, a salvo de enfermedades. De alguna manera, Harlow había realizado el sueño de Watson sobre una granja de bebés, y la cosecha se volvió grande y de aspecto saludable. Pero cuando a los monos criados en granja se les dejaba en compañía de otros, quedaban pasmados y desconcertados. Nunca desarrollaron habilidades sociales normales o para resolver problemas, así que no se podían utilizar en los experimentos. Harlow y sus alumnos estaban confundidos. ¿Qué se les había pasado por alto? La clave estaba claramente a la vista, en las mismas manos de los monos, hasta que por fin un alumno graduado, Bill Mason, se dio cuenta. Los pañales. A veces las jaulas del criadero estaban revestidas con pañales para darles material de cama y proteger a las crías del suelo frío. Los monos se aferraban a los pañales especialmente cuando tenían miedo, llevándoselos consigo cuando eran transportados a nuevas jaulas. Mason propuso una prueba a Harlow: exponer a algunos monos jóvenes a un paquete de ropa y a uno de madera. Así sabrían si los monos solo necesitan aferrarse a algo, a cualquier cosa, o si hay algo especial en la suavidad de la tela. A Harlow le encantó la idea, y a medida que la evaluaba, se le ocurrió una pregunta aún más importante. ¿No serían acaso los pañales unos sustitutos de las madres? ¿Tenían los monos una necesidad innata de aferrarse y ser sostenidos? ¿Una necesidad que se les coartaba en la granja de crías? Y si era así, ¿cómo podrían probarlo? La prueba de Harlow se convirtió en uno de los más famosos experimentos de toda la psicología. Harlow empleó la hipótesis de la leche en una prueba directa. Creó dos clases de sustitutos de la madre, es decir, unos cilindros más o menos del tamaño de una hembra adulta de mono rhesus, con una cabeza de madera que tuviera ojos y una boca. Uno estaba hecho con una tela metálica y el otro estaba cubierto con una capa de espuma y luego con otra de tela de toalla. Cada uno de los 8 monos rhesus era criado solo en una jaula con 2 sustitutos de madres, uno de cada tipo. Para 4 de los monos, la leche la proveía un tubo surgido del pecho de la madre con tejido metálico. Para los otros 4, el tubo salía del pecho de la madre con tela de toalla.
Si Freud y Watson estaban en lo cierto y la leche era la causa del apego, entonces los monos deberían unirse a cualquier sustituto que les proporcionara leche. Pero eso no fue lo que pasó. Todos los monos permanecieron casi siempre agarrando, subiendo y empujándose hacia los pliegues suaves de la madre con tela de toalla. El experimento de Harlow era tan elegante y convincente que no hizo falta ver las estadísticas para comprender los resultados. Solo cabía contemplar la foto, ahora famosa, e incluida en todos los libros de introducción a la psicología, en la cual la cría de monos se aferra a la madre con tela de toalla con sus patas traseras, mientras se estira para alimentarse del tubo que sobresalía de la madre con tejido metálico. Harlow argumentó que el contacto de bienestar es una necesidad básica que los jóvenes mamíferos tienen de contacto físico con sus madres. En la ausencia de su madre real, los mamíferos jóvenes buscarán cualquier cosa que crean más parecida a una madre. Harlow eligió el término cuidadosamente porque la madre, incluso una madre de tela, provee del bienestar cuando éste más se necesita, y ese bienestar procede mayoritariamente del contacto directo. Las demostraciones de amor familiar suelen mover a las personas al llanto, y la biografía de Harlow que escribió Deborah Bloom, Love at Goon Park, Amor en el Parque Goon, está llena de expresiones conmovedoras de amor familiar. Es una historia edificante que a lo largo de su discurrir está llena de tristeza y de amor no correspondido. La tapa del libro, por ejemplo, muestra la foto de un mono rhesus joven solo en una jaula, mirando a través de un pequeño panel de vidrio a su madre, situada en el otro lado. El amor vence al miedo. La vida de John Bowlby siguió un camino completamente diferente de la de Harlow, aunque condujo finalmente al mismo descubrimiento. Bowlby era un aristócrata inglés, criado por una niñera y luego enviado a un internado. Estudió medicina y se convirtió en psicoanalista. Pero durante sus años iniciales de capacitación, hizo algún trabajo como voluntario que moldeó el resto de su carrera. Trabajó en 2 casas para niños inadaptados, muchos de los cuales no tenían contacto real con sus padres. Algunos eran distantes y poco comunicativos. Otros se aferraban a él desesperadamente, siguiéndole con ansiedad si les prestaba la más leve atención. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, Bowlby volvió a Inglaterra para dirigir una clínica de niños en un hospital. Empezó a hacer investigaciones sobre cómo afectaba a los niños la separación de sus padres. En ese momento, Europa experimentaba más separaciones de padres e hijos que las que tuvieron lugar en toda la historia de la humanidad. La guerra había creado un considerable número de huérfanos, refugiados y niños enviados a otros enclaves para su propia seguridad. La recién creada Organización Mundial de la Salud quería saber cuál era la mejor manera de tratar con estos niños, así que comisionaron a Bowlby para escribir un informe. Bowlby visitó hospitales y orfanatos y su informe, publicado en 1951, era un apasionado argumento contra las nociones predominantes de que la separación y el aislamiento eran inocuos y que necesidades biológicas como la nutrición eran primordiales. Los niños necesitan amor para desarrollarse adecuadamente, argumentaba. Los niños necesitan a sus madres. A lo largo de la década de 1950, Bowlby desarrolló sus ideas superando el desprecio de psicoanalistas tales como Anna Freud y Melanie Klein, cuyas ideas sobre el libido y el pecho él contradecía. Tuvo la buena suerte de conocer al etólogo principal de su época, Robert Hinde, quien le mostró nuevas investigaciones sobre comportamiento animal. Konrad Lorenz, por ejemplo, había demostrado que las crías de patos
seguirían a cualquier cosa con el tamaño de un pato que se moviera a su alrededor y en su ambiente unas 10 o 12 horas después de salir del cascarón, y luego lo seguirían durante meses. En la naturaleza estas cosas equivalen siempre a la madre, pero en las demostraciones de Lawrence, cualquier cosa que se moviera a su alrededor funcionaba, incluso sus propias botas, con él dentro. Este mecanismo de impronta visual es bastante diferente de lo que les pasa a las personas. Pero una vez que Bowlby empezó a pensar de qué forma la evolución crea mecanismos para asegurarse de que las madres y los hijos permanezcan juntos, el camino se abrió para un enfoque completamente nuevo de las relaciones padres-hijos humanos. No hay necesidad de derivarlas del lazo con la leche, el reforzamiento, la libido o cualquier otra cosa. En vez de eso, el apego entre la madre y el niño es tan enormemente importante para la supervivencia de éste que en todas las especies que tienen cuidados maternales hay un sistema muy delicado construido tanto en la madre como el niño. A medida que Bowlby empezaba a prestar más atención al comportamiento animal, descubrió muchas similitudes entre el comportamiento de las crías de monos y los bebés humanos. Aferrarse, succionar y llorar cuando se les deja, seguir a la madre siempre que sea posible. Todos estos comportamientos funcionaban claramente en otros primates para mantener a las crías cerca de sus madres, y todos eran visibles en los niños humanos, incluso el de las manos alzadas por encima de las cabezas para pedir «levántame». En 1957, Hinde conoció el estudio sobre madres de tela, aún no publicado, de Harlow, y se lo contó a Bowlby, quien escribió a Harlow y luego lo visitó en Wisconsin. Los dos hombres se convirtieron en grandes aliados y seguidores el uno del otro. Bowlby, el gran teórico, creó el marco que ha unificado la mayor parte de la investigación subsiguiente sobre las relaciones padres-niños, mientras que Harlow, el gran experimentador, proveyó de las primeras demostraciones irrefutables de esa teoría. La espléndida síntesis de Bowlby se llama teoría del apego, y la tomó prestada de la ciencia cibernética. Se trata del estudio de cómo sistemas mecánicos y biológicos pueden regularse a sí mismos para lograr objetivos prefijados, mientras que el ambiente a su alrededor y en su interior cambia. La primera metáfora de Bowlby era el sistema cibernético más simple de todos: un termostato que enciende un calefactor cuando la temperatura cae por debajo de un punto fijo. La teoría del apego empieza con la idea de que hay dos objetivos básicos que guían el comportamiento de un niño: la seguridad y la exploración. Un niño que está seguro sobrevive. Un niño que explora y juega desarrolla las habilidades e inteligencia necesarias para la vida adulta. Por esta razón, todas las crías de mamíferos juegan, y cuanto más grande es su corteza frontal, más necesitan jugar. A menudo, estas dos necesidades son opuestas. Sin embargo, están reguladas por una suerte de termostato que controla el nivel de seguridad del ambiente. Cuando ese nivel es adecuado, el niño juega y explora. Pero tan pronto como baja demasiado, es como si se accionara un interruptor y de repente la necesidad de seguridad se volviese primordial. El niño deja de jugar y se mueve hacia su madre. Si ésta no está a su alcance, el niño llora con desesperación creciente. Y cuando su madre vuelve, el niño busca el contacto o algún otro consuelo, antes de que el sistema se pueda restablecer y el juego se reinicie. Esta es una parte del principio de diseño que comenté en el capítulo 2. Sistemas opuestos pujan uno contra otro para alcanzar un punto de equilibrio. Los padres son figuras de apego básicas, pero Bowlby se concentró en el apego madre-hijo, que suele comenzar antes y más rápidamente. Si quieren ver ustedes ese sistema en acción, intenten involucrar a un niño de 2 años en un juego. Si van a casa de un amigo y conocen a su hijo por primera vez,
Esto debería llevarle solo 1 minuto. El niño se siente seguro en su ambiente familiar y su madre funciona como lo que Bowlby llama una base segura, una figura de apego cuya presencia garantiza seguridad, detiene el miedo y por tanto permite las exploraciones que llevan a un desarrollo sano. Pero si su amigo y su mujer traen a su hijo a su casa, la de usted, por primera vez, probablemente le llevará más tiempo. Seguro que tendrá usted que caminar alrededor de su amigo para encontrar la pequeña cabecita escondida del niño entre sus piernas. Y luego, si tienen éxito para comenzar un juego, haciendo muecas para hacerle reír, quizá, observen lo que sucede cuando su madre se va a la cocina para buscar un vaso de agua. El termostato se enciende, el juego termina y su nuevo compañero de juegos escapa corriendo, a su vez, hacia la cocina. Harlow ha mostrado todo esto en los monos. Cuando un mono joven es depositado en una sala abierta llena de juguetes con su madre de tela situada en el centro, al final se baja de su madre para explorar, volviendo con frecuencia para tocarla y reconectarse. Pero si se saca a la madre de tela de la sala, todo el juego se detiene y el mono gritará frenéticamente. Cuando los niños son separados de su figura de apego durante un largo tiempo, como en la estancia en un hospital, descienden rápidamente a la pasividad y la desesperación. Cuando se les niega una relación de apego estable y duradera, cuando son criados, por ejemplo, por una sucesión de padres adoptivos o enfermeras, es probable que se les dañe de por vida, decía Bowlby. Pueden convertirse en los solitarios distantes o en los desesperados que se aferran constantemente que Bowlby había visto en su trabajo como voluntario. La teoría de Bowlby contradecía directamente a la de Watson tanto como a la de los Freud, Sigmund y Anna. Si quieren que sus hijos crezcan para ser sanos e independientes, deberían sostenerlos, abrazarlos, acurrucarlos y amarlos. Denles una base segura y explorarán, y luego conquistarán el mundo por sí mismos. El poder del amor sobre el miedo quedó bien expresado en el Nuevo Testamento. No hay temor en el amor, pues el amor perfecto expulsa el miedo. Primera de Juan 4:18. La prueba está en la despedida. Si quieren contradecir la sabiduría que predomina en su época, es mejor que estén muy bien documentados. Los estudios de Harlow eran excelentes, pero los escépticos afirmaban que no se podían aplicar a las personas. Bowlby necesitaba más pruebas y las obtuvo de una mujer canadiense que contestó el anuncio que él puso en 1950 pidiendo un asistente de investigación. Mary Ainsworth, que se había mudado a Londres con su marido, pasó 3 años trabajando con Bowlby en sus estudios iniciales sobre niños hospitalizados. Cuando su marido obtuvo un trabajo en el ámbito académico de Uganda, Ainsworth se fue con él y aprovechó la oportunidad de poder observar detalladamente a los niños en los pueblos de ese país. Incluso en una cultura en donde las mujeres comparten las tareas de maternidad para todos los niños de los hogares de su familia extendida, Ainsworth observó un lazo especial entre el niño y su propia madre. La madre era mucho más efectiva como base segura que otras mujeres. Luego, Ainsworth se mudó a la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y más tarde a la Universidad de Virginia, donde pensó que podría probar las ideas de Bowlby y las propias sobre la relación madre-hijo. En la teoría cibernética de Bowlby, la acción está en los cambios. No se puede simplemente observar a un niño cómo juega. Se tiene que comprobar de qué forma cambian la exploración y los objetivos de seguridad como respuesta a unas nuevas condiciones establecidas en el niño. Por tanto, Ainsworth desarrolló una prueba compuesta de varios pasos, luego llamada situación extraña, y situó al niño en el rol central de la misma. En esencia, lo que hizo fue recrear los experimentos de sala abierta
que ya realizara Harlow. En el primer paso, la madre y su hijo entraban en un cuarto confortable lleno de juguetes. La mayoría de los niños pronto gateaba e iba a explorarlos. En el paso 2, una mujer de aspecto amistoso entra, habla con la madre unos minutos y luego se une al niño para jugar. En el paso 3, la madre se levanta y deja al niño unos minutos a solas con la extraña. En el paso 4, vuelve y la extraña se va. En el paso 5, la madre vuelve a irse y el niño se queda completamente solo en la sala. En el paso 6, la extraña vuelve y en el 7, la madre regresa ya para quedarse. Todo el juego está diseñado para aumentar el nivel de estrés del niño, para ver cómo su sistema de apego se las arregla con los cambios de escenario. Ainsworth encontró que hay 3 patrones comunes para salir con bien de esos cambios. En aproximadamente 2/3 partes de los niños norteamericanos, el sistema actúa exactamente como Bowlby decía, cambiando suavemente el niño su actitud entre el juego y la búsqueda de seguridad a medida que la situación también cambiaba. Los niños con este patrón, llamado apego seguro, abreviaban sus juegos o dejaban de jugar cuando sus madres se iban, y mostraban una ansiedad que el extraño no podía aliviar del todo. En los 2 pasos en que la madre regresaba, esos niños solían mostrar deleite moviéndose hacia ella o tocándola para restablecer el contacto con su base segura. Pero luego, rápidamente se reintegraban al juego. En la otra tercera parte de los niños, los cambios de escenario eran más incómodos. Estos niños tenían uno de los 2 tipos de apego inseguro. A la mayoría de ellos no parecía importarle mucho si su madre iba o venía, aunque investigaciones fisiológicas subsiguientes mostraron que estaban, en efecto, afligidos por esa separación. Mejor dicho, los niños parecían estar suprimiendo su aflicción, tratando de manejarla por sí mismos y de no depender de su madre para el consuelo. Ainsworth llamó a este patrón el apego evitativo. Los niños restantes, alrededor del 12% del total, eran ansiosos y se aferraban a sus madres a lo largo de todo el estudio. Se disgustaban mucho cuando se separaban de sus madres y a veces se resistían a los esfuerzos de éstas para consolarlos cuando volvían, y nunca se reacomodaban del todo al juego en una sala que no les resultaba familiar. Ainsworth llamó a este patrón resistente. Primero, Ainsworth pensó que estas diferencias las causaba enteramente la buena o mala crianza. Observó a las madres en sus casas y encontró que aquellas que eran afectuosas y que respondían bastante bien a los niños, era más probable que tuvieran hijos que mostrasen un apego seguro en la situación extraña. Estos niños habían aprendido que podían contar con sus madres y por eso eran más valientes y confiados. Aquellas madres que eran más distantes y respondían menos a los niños, era más probable que tuvieran hijos evitativos, que habían aprendido a no esperar mucha ayuda ni consuelo de sus madres. Las madres cuyas respuestas eran erráticas e impredecibles, era más probable que tuvieran hijos resistentes que habían aprendido que sus esfuerzos para conseguir consuelo a veces funcionaban, pero otras veces no. Sin embargo, cada vez que oigo hablar sobre correlaciones entre madre e hijos, soy escéptico. Los estudios con mellizos casi siempre muestran que los rasgos de personalidad se deben más a la genética que a la crianza. Quizá sea que las mujeres felices, aquellas que ganaron la lotería cortical, son cálidas y amorosas y transmiten a sus hijos sus genes felices, que luego reaparecen en forma de apego seguro. O quizá la correlación funcione a la inversa. Los niños tienen temperamentos innatos estables, alegres, irritables o ansiosos, y los niños alegres, al ser más divertidos,
logran que sus madres quieran responder más a ellos. Mi escepticismo lo refuerza el hecho de que los estudios realizados después de la prueba del hogar de Ainsworth generalmente solo han encontrado pequeñas correlaciones entre las respuestas de las madres y el estilo de apego de sus hijos. Por otro lado, estudios con mellizos han descubierto que los genes solo desempeñan un pequeño rol en la determinación del estilo de apego. Por tanto, aquí tenemos un verdadero misterio, un rasgo que se correlaciona débilmente con la crianza y también débilmente con los genes. ¿De dónde viene? La teoría cibernética de Bowlby nos fuerza a pensar más allá de la habitual dicotomía naturaleza-crianza. Tenemos que entender el estilo de apego como una propiedad que emerge gradualmente durante miles de interacciones. Un niño con un temperamento concreto, genéticamente influido, trata de conseguir protección. Una madre con un temperamento concreto, genéticamente influido, responde o no responde según sea su humor, cuán agobiada esté por su trabajo o según qué gurú de la crianza haya estado leyendo. Ninguna circunstancia es particularmente importante, pero con el tiempo el niño construye lo que Bowlby llamó un modelo de funcionamiento interno de sí mismo, de su madre y de la relación entre ambos. Si el modelo dice que sus madres están siempre ahí para ustedes, serán más valientes en sus juegos y exploraciones. Una vez tras otra, las interacciones predecibles y recíprocas construyen la confianza y fortalecen la relación. Los niños con disposiciones alegres que tienen madres felices, casi con toda seguridad, jugarán bien y desarrollarán un estilo de apego seguro. Pero una madre dedicada puede superar su propia disposición menos agradable o la de su hijo y fomentar un modelo de funcionamiento interno seguro de su relación. Todo lo que he dicho en esta sección también es aplicable a los padres, por supuesto, pero la mayoría de los niños en todas las culturas pasa más tiempo con sus madres. No hablamos solo de los niños. Cuando empecé a escribir este capítulo pensaba revisar la teoría del apego en una página o dos y luego llegar a la cuestión por la que los adultos nos preocupamos. Cuando escuchamos la palabra amor, pensamos en el amor romántico. Podemos escuchar de vez en cuando una canción sobre el amor entre padres e hijos en una emisora de radio de música country. Pero en los otros puntos del dial, amor significa el tipo de amor de las personas cuando se enamoran y al cual luego intentan aferrarse. Sin embargo, cuanto más ahondaba en la investigación, más cuenta me daba de cuánto pueden ayudarnos Harlow, Bowlby y Ainsworth para entender el amor adulto. Véanlo ustedes mismos. ¿Cuál de las siguientes oraciones les describe mejor en sus relaciones románticas? 1. Me resulta muy fácil intimar con otros y me siento cómodo dependiendo de ellos y que ellos dependan de mí. No me preocupo con frecuencia por si me abandonan o por si alguien intima demasiado conmigo. 2. Me siento de alguna manera incómodo cuando intimo con otros. Me resulta difícil confiar en ellos completamente, así como permitirme depender de nadie. Estoy nervioso cuando alguien intima demasiado conmigo, y a menudo mi compañero o compañera quiere que sea más íntimo de lo que me siento cómodo siendo. 3. Encuentro que otros son reacios a intimar tanto como a mí me gustaría. A menudo me preocupa que mi compañero o compañera no me ame realmente o no quiera estar conmigo. Quiero fusionarme completamente con la otra persona y a veces este deseo aleja a los otros de mí.
Los investigadores del apego Cindy Hassan y Phil Shaver desarrollaron esta evaluación simple para ver si los 3 estilos de Ainsworth seguían funcionando cuando los adultos tratan de entablar relaciones. Y sí, siguen funcionando. Algunas personas cambian el estilo a medida que crecen, pero la gran mayoría de adultos elige la descripción que combina con la manera en que eran de niños. Las 3 opciones señaladas corresponden a los patrones seguro, evitativo y resistente de Ainsworth. Los modelos de funcionamiento interno son bastante estables, aunque no imposibles de cambiar, y guían a las personas en sus relaciones más importantes a lo largo de sus vidas. Y de la misma forma en que los bebés seguros son más felices y están mejor adaptados, los adultos seguros tienen relaciones más felices y largas con menos porcentaje de divorcios. Pero, ¿realmente el amor romántico adulto nace del mismo sistema psicológico que une a los hijos con sus madres? Hassan lo quería averiguar, así que trazó el proceso por el cual el apego de la infancia cambia con la edad. Bowlby había sido específico acerca de las 4 características que definen las relaciones de apego. Primero, mantenimiento de la proximidad. El niño quiere y se esfuerza por estar cerca de sus padres. Segundo, la aflicción de la separación. Se explica por sí misma. Tercera, un refugio seguro. El niño, cuando está asustado o afligido, acude a sus padres en busca de consuelo. Y cuarta, la base segura. El niño usa a sus padres como base desde donde se lanza a la exploración y al crecimiento personal. Hassan y sus colegas encuestaron a cientos de personas entre 6 y 82 años, preguntando qué personas en sus vidas cumplían cada una de las 4 categorías que definen el apego. Por ejemplo, ¿con quién te gusta más pasar el tiempo? ¿Hacia quién te diriges cuando te sientes triste? Si los bebés pudieran responder a esa encuesta, nominarían a sus madres o padres como respuesta a todas las preguntas. Pero cuando tienen 8 años, con quienes quieren más a menudo pasar el tiempo los niños es con sus pares. Cuando los niños se resisten a dejar a sus amigos para volver a casa a cenar, eso significa mantenimiento de la proximidad. Entre las edades de 8 a 14 años se amplía ese refugio seguro desde los padres hasta incluir a los pares. Y ello a medida que los adolescentes empiezan a volcarse unos en otros en busca de apoyo emocional. Pero solo al final de la adolescencia, entre los 15 y los 17 años, los 4 componentes del apego pueden ser satisfechos por un par, específicamente por un compañero romántico. El Nuevo Testamento registra esta normal transferencia de apego. Por esta razón un hombre dejará a su padre y su madre y se reunirá con su esposa, y los 2 se volverán uno solo. Entonces ya no son 2, sino una sola carne. Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9. La evidencia de que los compañeros románticos se convierten en verdaderas figuras de apego, como los padres, procede del examen de una investigación para saber cómo manejan las personas la muerte de un esposo o una larga separación. Este examen encontró que los adultos atraviesan la misma secuencia que Bowlby había observado en los niños de hospitales. Ansiedad y pánico inicial, seguidos de letargo y depresión, y luego de una recuperación por distanciamiento emocional. Además, el examen descubrió que el contacto con amigos íntimos era de poca ayuda para mitigar el dolor, y que el contacto renovado con los padres era mucho más efectivo. Si lo piensan, las similitudes entre las relaciones románticas y las relaciones padres-hijos son obvias. Los amantes en las primeras prisas del amor pasan horas interminables sumidos en miradas mutuas cara a cara, apoyándose el uno al otro,
estrechándose y acurrucándose, besándose, hablando como un bebé y disfrutando con la misma liberación de hormona oxitocina que une a las madres y los bebés en una suerte de adicción. La oxitocina prepara a las hembras mamíferas cuando deben dar a luz, disparando contracciones uterinas y liberando la leche. Pero también afecta a sus cerebros, al fomentar comportamientos de cuidados y reducir sentimientos de estrés cuando están en contacto con sus hijos. Este poderoso apego de las madres hacia sus bebés, a menudo llamado el sistema de cuidados, es un sistema psicológico diferente del sistema de apego de los infantes, pero ambos obviamente evolucionan al unísono. Los signos de aflicción del bebé son efectivos solo porque desencadenan los deseos de dar cuidados en su madre. La oxitocina es el pegamento que hace que las dos partes permanezcan juntas. La oxitocina ha sido simplificada en exceso en la prensa popular como una hormona que de repente vuelve a las personas dulces y afectuosas, incluso a los hombres tercos. Pero trabajos más recientes sugieren que también se puede considerar como una hormona contra el estrés en las mujeres. Es segregada cuando las mujeres están bajo estrés y sus necesidades de apego no son aliviadas, causando una necesidad de contacto con el amado. Por otro lado, cuando la oxitocina inunda el cerebro de machos o hembras, mientras dos personas están en contacto piel con piel, su efecto es tranquilizador y calmante, y fortalece el lazo que existe entre ellos. Para los adultos, el mayor aflujo de oxitocina, distinto que el de dar a luz o de repartir cuidados, procede de practicar el sexo. La actividad sexual, especialmente si incluye abrazarse, acariciarse y el orgasmo final, activa muchos de los mismos circuitos que se establecen para unir a los bebés con sus padres. No es una sorpresa que los estilos de apego de la infancia persistan en la etapa adulta. De hecho, todo el sistema de apego persiste. El amor y la cabeza hinchada. Las relaciones amorosas adultas se construyen, por consiguiente, desde dos sistemas antiguos y entrelazados. Un sistema de apego que une al niño con su madre y un sistema de cuidados que une a la madre con su hijo. Estos sistemas son tan viejos como los mamíferos, más antiguos quizá, ya que los pájaros también los tienen. Pero todavía tenemos algo más que agregar para explicar por qué el sexo está relacionado con el amor. No hay problema para ello. La naturaleza motivaba a los animales a buscarse el uno al otro por medio del sexo mucho antes de que existieran mamíferos y aves. El sistema de apareamiento está completamente separado de los otros dos sistemas y engloba áreas cerebrales y hormonas concretas. En algunos animales, como las ratas, el sistema de apareamiento une al macho y la hembra tanto tiempo como sea necesario para que copulen. En otras especies, como los elefantes, el macho y la hembra se unen durante varios días mientras dura el periodo fértil, durante el cual comparten caricias tiernas, una alegría juvenil y juguetona, y muestran muchos otros signos que nos recuerdan el encaprichamiento. Cualquiera que sea la duración, para la mayoría de los mamíferos no humanos, los tres sistemas están enhebrados juntos con un carácter perfectamente previsible. Primero, los cambios hormonales en la hembra alrededor de la época de ovulación desencadenan avisos de su fertilidad. Perros y gatos hembras, por ejemplo, liberan feromonas, y las hembras chimpancés y bonobos tienen enormes hinchazones rojas en los genitales. Luego los machos se excitan y compiten, en algunas especies, para ver quién se queda con la compañera.
La hembra realiza la elección en la mayoría de las especies, y ésta activa su propio sistema de apareamiento. Luego, algunos meses más tarde, el nacimiento de la cría activa el sistema de cuidados en la madre y el sistema de apego en aquella. Al padre se le deja al margen y pasa el tiempo husmeando en busca de más feromonas o echando un vistazo para descubrir más hinchazones genitales. El sexo es para la reproducción. El amor duradero es para las madres y los hijos. Entonces, ¿por qué las personas son tan diferentes? ¿Cómo es que las hembras humanas esconden todos los signos de ovulación y hacen que los hombres se enamoren de ellas y de sus hijos? Nadie lo sabe, pero en mi opinión la explicación más plausible empieza con esa enorme expansión del cerebro humano de la que hablé en los capítulos 1 y 3. Cuando los primeros homínidos se separaron de los antepasados de los chimpancés modernos, sus cerebros no eran más grandes que los de estos. Dichos antepasados humanos solo eran básicamente simios bípedos. Pero luego, alrededor de 3 millones de años atrás, algo cambió. Algo en el ambiente, o quizá un incremento en el uso de las herramientas que se hizo posible gracias a que las manos eran cada vez más hábiles, dotó al homínido de un cerebro mucho más grande y de una inteligencia mucho más alta. Sin embargo, el crecimiento del cerebro se enfrentó con un literal cuello de botella, el canal del parto. Ese era un límite físico evidente para la amplitud de la cabeza de las crías que debían dar a luz las hembras homínidas, cuando éstas ya tenían una pelvis que les permitía caminar erguidas. Al menos una especie de homínidos, nuestros antepasados, evolucionó con una nueva técnica que consiguió subsanar esa limitación, enviando a los bebés fuera del útero mucho antes de que sus cerebros y sus cabezas estuvieran lo suficientemente desarrollados como para controlar sus cuerpos. En todas las otras especies de primates, el crecimiento del cerebro se detiene espectacularmente poco después del nacimiento, porque ya está casi completo y listo para el uso, con la adición de un ajuste delicado durante unos pocos años de juego en la infancia y del correspondiente aprendizaje. En los humanos, sin embargo, el porcentaje de crecimiento del cerebro embrionario continúa alrededor de 2 años después del nacimiento, seguido por un aumento de peso del cerebro más lento pero continuo durante otros 20 años. Los humanos son las únicas criaturas en la Tierra cuyos jóvenes se encuentran completamente indefensos durante años y por tanto dependen de los cuidados de los adultos durante más de una década. Dada la enorme carga que significa el niño humano, las mujeres no pueden afrontarla solas. Estudios sobre sociedades cazadoras-recolectoras muestran que las mujeres con niños pequeños no pueden obtener las suficientes calorías para mantenerse a sí mismas y a sus niños con vida. Dependen de una gran cantidad de comida, tanto como de la protección provista por los machos en sus años de apogeo reproductivo. Por eso los cerebros grandes, tan útiles para chismorrear y para la manipulación social, tanto como para la caza y la recolección, pudieron evolucionar solo cuando los hombres empezaron a contribuir. Pero en el juego competitivo de la evolución, tenemos todas las de perder si proveemos de recursos a un niño que no es el nuestro propio. Por ello, los padres activos, los lazos de pareja macho-hembra, los celos sexuales masculinos y los bebés con grandes cabezas coevolucionaron al unísono. Esto es, surgieron gradualmente, pero juntos. Un hombre que sentía deseos de estar con una mujer, de guardarle fidelidad y luego de contribuir a la crianza de sus hijos, podía producir niños más inteligentes que sus competidores menos paternales. En ambientes en donde la inteligencia era muy adaptativa, como pueden haber sido todos los ambientes humanos una vez que empezamos a construir herramientas, la inversión del macho en niños puede haber valido la pena para los hombres en sí mismos, esto es, para sus genes, y a partir de ahí se volvió más habitual en cada generación sucesiva. Pero ¿de qué material genético podía evolucionar un lazo entre hombres y mujeres donde antes no existía?
La evolución no puede diseñar nada a partir de cero. La evolución es un proceso en el cual huesos, hormonas y patrones de comportamiento que ya estaban codificados por los genes cambian levemente por mutación al azar de esos genes y luego son seleccionados si confieren una ventaja al individuo. No implicó demasiado cambio modificar el sistema de apego que todo hombre y mujer habían usado de niños para apegarse a su madre y aplicarlo en conexión con el sistema de apareamiento que ya estaba en marcha en cada persona joven en la época de la pubertad. Reconozco que esta teoría es bastante especulativa. Los huesos fosilizados de un padre comprometido no parecen ser distintos de los de uno indiferente, pero es evidente que une prolijamente muchas de las características distintivas de la vida humana, tales como nuestro nacimiento doloroso, la prolongada infancia, los cerebros grandes y la alta inteligencia. Dicha teoría conecta estas rarezas biológicas de los seres humanos con algunas de las más importantes rarezas emocionales de nuestra especie. La existencia de fuertes y a menudo duraderos lazos emocionales tanto entre hombres y mujeres como entre hombres y niños. En una relación, hombres y mujeres pueden tener muchos intereses conflictivos, y por lo tanto la teoría evolutiva no entiende las relaciones amorosas como compañerismo armonioso para la crianza de los hijos. Sin embargo, una característica universal de las culturas humanas es que hombres y mujeres forman relaciones que intentan mantenerse durante años, matrimonio, y que éste constriñe su comportamiento sexual de alguna manera e institucionaliza los lazos con sus hijos y entre sí. Dos amores, dos errores. Tomemos un sistema de apego antiguo, mezclémoslo con una misma dosis de sistema de cuidados, lo unimos todo a un sistema de apareamiento modificado y ¡voilá! Eso es el amor romántico. Bueno, creo que en esta mezcla me he olvidado algo. El amor romántico es mucho más que la suma de las partes. Es un estado psicológico extraordinario que provocó la guerra de Troya, inspiró gran parte de la mejor y la peor música y literatura en todo el mundo, y dio a muchos de nosotros los días más perfectos de nuestras vidas. Sin embargo, pienso que el amor romántico suele ser malentendido, y que solo estudiando los subcomponentes psicológicos que lo integran, podemos aclarar diversos misterios del mismo y guiar nuestro camino alrededor de algunos de los escollos del amor. En algunas aulas de la universidad hay profesores que dicen a sus alumnos que el amor romántico es una construcción social inventada por los trovadores franceses del siglo XII, con sus historias de caballerosidad, la idealización de las mujeres y el dolor edificante del deseo no consumado. Seguramente es cierto que las culturas crean su propia comprensión única de los fenómenos psicológicos, pero muchos de esos fenómenos ocurren, piense lo que piense la gente de ellos. Por ejemplo, la concepción de la muerte se construye socialmente en cada cultura, pero nuestros cuerpos mueren sin consultar esas construcciones. Una encuesta etnográfica de 166 culturas humanas encontró pruebas claras del amor romántico en un 88% de ellas. En los casos restantes, los informes etnográficos eran muy poco seguros para probarlo de una forma u otra. Lo que hicieron los trovadores nos habla de un particular mito del amor verdadero. Esto es, la idea de que el amor real se enciende viva y apasionadamente y luego solo sigue ardiendo hasta la muerte. Y luego sigue ardiendo después de la muerte cuando los dos amantes se reencuentran en el cielo. Este mito parece haber crecido y haberse difundido en los tiempos modernos en un conjunto de ideas interrelacionadas sobre el amor y el matrimonio. Tal como yo lo veo, el mito moderno del amor verdadero incluye las siguientes creencias. El amor verdadero es un amor apasionado que nunca se marchita. Si una persona descubre el amor verdadero, entonces debería casarse con su descubrimiento.
Si se casa con alguien, entonces debería estar verdaderamente enamorado de esa persona. Si el amor se termina, entonces debería dejar a dicha persona porque no era el amor verdadero. Y si puede encontrar a la persona correcta, entonces tendrá un amor verdadero para siempre. Puede que no crean ustedes en este mito, particularmente si tienen más de 30 años. Pero en las naciones occidentales muchas personas, especialmente los adolescentes, son criadas en este mito, que actúa como un ideal que llevan inconscientemente con ellas, aunque se burlen del mismo. Hollywood no es el único responsable de este mito. Bollywood, la industria cinematográfica de la India, aún es más romántica. Pero si el amor verdadero queda definido como pasión eterna, la cuestión se vuelve biológicamente imposible. Para entender esto y salvar la dignidad del amor, tenemos que comprender la diferencia entre dos clases de amor: el amor apasionado y el simple compañerismo. De acuerdo con los investigadores del amor Ellen Burchett y Elaine Wolster, el amor apasionado es un estado emocional salvaje en el cual los sentimientos tiernos y sexuales, la euforia y el dolor, la ansiedad y el alivio, el altruismo y los celos, coexisten en una confusión de sentimientos. El amor apasionado es aquel en el cual uno se enamora. Es lo que sucede cuando la flecha dorada de Cupido nos atraviesa el corazón y, en un instante, el mundo a nuestro alrededor se transforma. Anhelamos la unión con nuestro amado. Queremos de alguna manera andar paso a paso el uno con el otro. Es el deseo que captó Platón en El banquete, en el cual el brindis de Aristófanes por el amor es un mito de sus orígenes. Aristófanes dice que originalmente la gente tenía 4 piernas, 4 brazos y 2 caras, pero un día los dioses se sintieron amenazados por el poder y la arrogancia de los seres humanos y decidieron cortarlos por la mitad. Desde ese día las personas han deambulado por el mundo en busca de su otra mitad. Algunas personas originalmente tenían 2 caras de macho, otras 2 de hembra, y el resto una cara de macho y otra de hembra. Así se explica la diversidad de la orientación sexual. Como prueba, Aristófanes nos pide que imaginemos que Hefesto, el dios del fuego y también de los herreros, se encontrara con 2 amantes que yacían juntos en un abrazo y les dijese: ¿qué queréis vosotros los humanos unos de otros? ¿Deseáis ser totalmente uno? ¿Todo el día y toda la noche estar en compañía mutua? Porque si esto es lo que deseáis, estoy listo para fundiros en uno y dejaros crecer juntos, para que siendo 2 os convirtáis en uno y viváis una vida común como si fuerais una sola persona. Y después de vuestra muerte en el mundo, más abajo aún, ser una sola alma difunta en vez de 2. Así, os pregunto, ¿es este vuestro deseo amoroso? ¿Estáis satisfechos con alcanzarlo? Aristófanes dice que ningún amante rechazaría una oferta así. En contraste, Burchett y Wolster definen el amor de compañeros como el afecto que sentimos por aquellos con quienes nuestras vidas están profundamente entrelazadas. El amor de compañeros crece lentamente a través de los años, a medida que los amantes aplican sus sistemas de apego y cuidados entre sí, a medida que uno comienza a contar con el otro, a cuidarse y a confiar el uno en el otro. Si la metáfora para el amor apasionado es el fuego, la metáfora para el amor de compañeros es la vid, que crece entrelazada y se une gradualmente a 2 personas juntas. El contraste de las formas salvajes y calmadas del amor se le ha presentado a la gente en muchas culturas. Como decía una mujer en una tribu cazadora-recolectora de Namibia, cuando 2 personas se unen, sus corazones están en llamas y su pasión es muy grande. Después de un tiempo, el fuego se enfría
y así es como permanece. El amor apasionado es una droga. Sus síntomas se superponen con los de la heroína, bienestar eufórico, a veces descrito en términos sexuales, y la cocaína, euforia más vértigo y energía. Eso no es ninguna sorpresa. El amor apasionado altera la actividad de varias partes del cerebro, incluyendo las integradas en la liberación de dopamina. Cualquier experiencia que se perciba intensamente bien libera dopamina. Y en este punto la conexión con dicha sustancia es crucial porque las drogas que aumentan artificialmente los niveles de dopamina, como la heroína y la cocaína, nos hacen correr el riesgo de adicción. Si toman cocaína una vez al mes, no se volverán adictos, pero si la toman todos los días, sí. Ninguna droga puede mantenerles continuamente en un punto elevado. El cerebro reacciona a cualquier excedente de dopamina crónico, desarrolla reacciones neuroquímicas que se le oponen y restaura su propio equilibrio. En ese punto se sitúa la tolerancia. Y cuando se abandona la droga, el cerebro queda desequilibrado en la dirección opuesta. El dolor, el aletargamiento y la desesperación siguen a la abstinencia de cocaína o del amor apasionado. Por tanto, si el amor apasionado es una droga, literalmente una droga, al final tiene que desaparecer. Nadie puede permanecer en un punto elevado para siempre, aunque si se encuentra el amor apasionado en una relación mantenida a distancia, es como tomar cocaína una vez al mes. La droga puede mantener su potencia mientras dura el sufrimiento que surge entre dosis. Si se permite que el amor apasionado mantenga su curso alegre, debería llegar el día en que se debilite. Uno de los dos amantes suele ser el primero en sentir el cambio. Es como despertar de un sueño compartido para ver a su compañero durmiendo, babeando. En esos momentos de retorno a la cordura, los amantes pueden percibir los fallos y defectos a los cuales estaban ciegos antes. El amado cae del pedestal y luego, como nuestras mentes son tan sensibles a los cambios, el cambio de sentimientos puede conllevar una importancia exagerada. «Oh, Dios mío», piensa ella, «la magia ha desaparecido. Ya no estoy enamorada de él». Si ella suscribe el mito del verdadero amor, incluso puede llegar a considerar romper con él. Después de todo, si la magia terminó, eso tal vez no sea verdadero amor. Pero si ella corta la relación, puede estar cometiendo un error. El amor apasionado no se convierte en amor de compañeros. El amor apasionado y el amor de compañeros son dos procesos completamente separados con diferentes tiempos de curso. Sus caminos divergentes producen dos puntos peligrosos, dos lugares donde mucha gente comete graves errores. He calculado cómo puede variar la intensidad del amor apasionado y la del de compañeros en la relación de una persona en el curso de 6 meses. El amor apasionado se enciende, arde y puede alcanzar un máximo de temperatura en el curso de los días siguientes. Durante las semanas o meses de locura, los amantes no pueden dejar de pensar en el matrimonio y a menudo también hablan de él. A veces hasta aceptan la oferta de Hefesto y se comprometen en matrimonio. Esto suele ser un error. Nadie puede pensar bien cuando está en el punto más elevado del amor apasionado. El jinete está tan chiflado como el elefante. A las personas no se les permite firmar contratos cuando están borrachas. Igualmente, a veces desearía que se pudiera prevenir que las personas se propusieran matrimonio cuando están en el punto elevado del amor apasionado, porque una vez que la propuesta matrimonial es aceptada, las familias notificadas de ello y la fecha establecida, es muy difícil detener el tren. Es muy probable que la droga pierda efecto en algún punto
durante el estresante proceso de planificación de la boda y que muchas de estas parejas avanzaran por el pasillo central de la iglesia con la duda en el corazón y un divorcio en ciernes en el futuro. El otro punto peligroso surge el día en que la droga debilita su intensidad. El amor apasionado no termina ese mismo día, pero el periodo elevado, loco y obsesivo, sí. El jinete recupera sus sentidos y puede por primera vez evaluar dónde lo ha llevado el elefante. Las rupturas se suelen producir en este punto y en muchos casos eso es bueno. A Cupido se le retrata frecuentemente como un muchacho pícaro porque es muy proclive a unir a las parejas más inapropiadas. Pero en muchos casos la ruptura es prematura porque si la hubiesen soportado, si le hubiesen dado al amor de compañeros una oportunidad de crecer, tal vez hubieran encontrado el amor verdadero. Creo que los amores verdaderos existen, pero no pueden ser una pasión que dure eternamente. El amor verdadero, el amor que apuntala a los matrimonios sólidos, es simplemente el amor de compañeros más algo de pasión entre dos personas que están muy comprometidas la una con la otra. El amor de compañeros parece ser débil en la figura anterior, porque nunca puede alcanzar la intensidad del amor apasionado. Pero si cambiamos la escala de tiempo de 6 meses a 60 años, entonces el amor apasionado parece trivial, una carambola, mientras que el amor de compañeros puede durar toda una vida. Cuando admiramos a una pareja que sigue enamorada en su 50º aniversario, lo que admiramos es esa mezcla de amor y compañerismo. ¿Por qué los filósofos odian el amor? Si están apasionadamente enamorados y quieren celebrar su pasión, lean poesía y literatura. Si su ardor se ha calmado y quieren entender la evolución de esas relaciones, lean psicología. Pero si acaban de cortar una relación y quieren pensar que están mejor así, sin amor, lean filosofía. En efecto, hay un montón de textos que ensalzan las virtudes del amor. No obstante, cuando se estudian más a fondo, vemos las grandes ambigüedades que contienen. El amor a Dios, el amor al vecino, el amor a la verdad, el amor a la belleza. Se nos incita a probarlos todos. Pero, ¿y el amor apasionado y erótico hacia una persona real? Por Dios, no. En el antiguo Oriente el problema con el amor era obvio. El amor es apego. Los vínculos, particularmente los apegos sensuales y sexuales, se deben romper para permitir el progreso espiritual. Buda decía: hasta que el deseo lujurioso, por pequeño que sea, del hombre por una mujer no se controle, es decir, hasta que la mente del hombre no sea libre, este no es sino como un becerro atado a la vaca. Las leyes de Manu, un antiguo tratado hindú que habla de cómo debe vivir un joven brahman, eran aún más negativas con respecto a las mujeres. Está en la mismísima naturaleza de la mujer corromper al hombre sobre la tierra. Incluso Confucio, que no pretendía romper los vínculos de apego, veía el amor romántico y la sexualidad como amenazas a más altas virtudes, como la piedad y la lealtad a nuestros superiores. No he visto nunca a nadie que ame la virtud tanto como el sexo. Por supuesto, el budismo y el hinduismo son distintos y ambos han cambiado de época y de lugar. Algunos líderes modernos, como el Dalai Lama, aceptan el amor romántico y su sexualidad asociada como una importante parte de la vida. Pero el espíritu de los textos antiguos, religiosos y filosóficos es mucho más negativo. En el antiguo Occidente la historia es un poco distinta. El amor es celebrado por poetas como Homero y los que le siguieron. El amor propulsa el drama de la Ilíada, y la Odisea termina con el vigoroso retorno de Ulises en busca de Penélope. Sin embargo, cuando los filósofos griegos y romanos hablan del amor romántico, en general o bien lo desprecian
o intentan convertirlo en otra cosa. El banquete de Platón, por ejemplo, es un diálogo enteramente dedicado a la alabanza del amor. Pero nunca sabemos la posición que toma Platón hasta que Sócrates habla y desacredita los elogios al amor que Aristófanes y otros habían manifestado antes. Sócrates describe de qué forma el amor produce frenesí entre los animales. Primero con el deseo de mantener relaciones sexuales el uno con el otro y después alimentando a sus crías. Adviértase que, según Sócrates, el sistema de apareamiento conduce al sistema de cuidados. Para Platón, cuando el amor humano se asemeja al amor animal, es degradante. Como el amor de un hombre por una mujer apunta a la procreación, es por tanto una clase degradada de amor. Así, el Sócrates de Platón muestra cómo el amor puede trascender su origen animal al apuntar hacia algo más alto. Cuando un hombre mayor ama a un hombre joven, su amor puede ser edificante para ambos porque el hombre mayor puede, entre encuentros con relaciones sexuales, enseñar al hombre joven la virtud y la filosofía. Pero incluso este amor solo debe ser un escalón. Cuando un hombre ama realmente un cuerpo hermoso, debe aprender a amar la belleza global, no la belleza de un cuerpo en particular. Debe hallar la belleza en el alma de los hombres, y luego en las ideas y la filosofía, para finalmente conocer la forma de la belleza en sí misma. Mirando ahora esta vasta belleza, uno ya no puede ser esclavo insignificante y bajo de una instancia aislada de la belleza, cuidando como un lacayo la belleza de un muchacho o de una persona o incluso de una sola actividad. Uno se vuelve y contempla el gran océano de belleza. La esencia natural del amor, como un lazo entre dos personas, es rechazada. El amor solo puede ser digno cuando se convierte en una apreciación de la belleza global. Los últimos estoicos también cuestionaron la particularidad del amor, sobre todo por la manera en que pone la fuente de la felicidad de uno en las manos de otra persona, a quien no podemos controlar del todo. Incluso los epicúreos, cuya filosofía estaba basada en la búsqueda del placer, valoraban la amistad pero se oponían al amor romántico. En De la naturaleza de las cosas, el poeta y filósofo Lucrecio presenta la más completa declaración de la filosofía de Epicuro. El final del libro cuarto es ampliamente conocido como la diatriba contra el amor. En él, Lucrecio compara el amor con una herida, un cáncer y una enfermedad. Los epicúreos eran expertos en el deseo y su satisfacción. Cuestionaban el amor pasional porque no podía ser satisfecho. Dice Lucrecio: cuando dos yacen saboreando, extremidad por extremidad, la vida es una flor. Cuando la carne da un anticipo del deleite y Venus está lista para sembrar el campo femenino, se agarran unos a otros con hambre, boca con boca la saliva fluye, jadean, aprietan los dientes a los labios vanamente, porque no pueden extraer ninguna sustancia, ni atravesar y pasar un cuerpo en el otro. Porque éste suele ser su deseo, su meta. Con tanta avaricia se aferran a los lazos de la pasión. El cristianismo nos trajo muchos de estos miedos clásicos del amor. Jesús ordenaba a sus seguidores que practicasen el amor a Dios usando las mismas palabras de Moisés: con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, y con toda vuestra fuerza. Deuteronomio 6:5. El segundo mandamiento de Jesús es amarnos los unos a los otros. Debéis amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Mateo 22:39. ¿Pero qué puede querer decir amar a los otros como uno se ama a sí mismo? Los orígenes psicológicos del amor están en el apego a los padres y a los compañeros sexuales.
No nos apegamos a nosotros mismos. No buscamos seguridad ni satisfacción en nosotros mismos. Lo que Jesús parecía querer decir es que debemos valorar a los otros tanto como nos valoramos a nosotros mismos. Debemos ser agradables y generosos aún con extraños y aún con nuestros enemigos. Este mensaje edificante es relevante para nuestros temas de reciprocidad e hipocresía, de los cuales hablé en los capítulos 3 y 4, pero tiene poco que ver con los sistemas psicológicos que he estado abarcando en este capítulo. Antes bien, el amor cristiano se ha concentrado en dos palabras clave: caritas y ágape. Caritas, el origen de nuestra palabra caridad, es una fórmula de intensa benevolencia y buena voluntad. Ágape es una palabra griega que se refiere a una clase de amor espiritual, sin egoísmo y sin sexualidad, que no se aferra a una persona en particular. Por supuesto, el cristianismo promociona el amor de un hombre y una mujer hacia el matrimonio, pero incluso este amor es idealizado como el amor de Cristo por su iglesia. Efesios 5:25. Como en Platón, el amor cristiano es el amor despojado de su particularidad esencial, esto es, de su concentración en otra persona específica. El amor es remodelado en una actitud general hacia una clase de objeto mucho más grande, incluso infinito. Caritas y agape son unas palabras hermosas, pero no están relacionadas o no derivan de las clases de amor que la gente necesita. Aunque me gustaría vivir en un mundo en el cual todos irradiaran benevolencia hacia los demás, preferiría vivir en un mundo en el cual hubiera al menos una persona que me amara a mí específicamente y a quien a cambio yo amara. Supongamos que Harlow hubiera criado a los monos rhesus bajo dos condiciones. En el primer grupo, cada uno era criado en su propia jaula, aunque cada día Harlow ponía una nueva pero muy alimenticia hembra mono adulta como compañía. En un segundo grupo, cada uno era criado en una jaula con su propia madre, y luego, cada día, Harlow ponía un mono nuevo y no particularmente agradable. Los monos del primer grupo hubieran obtenido algo así como caritas, benevolencia sin particularidad, y probablemente hubiesen quedado emocionalmente dañados. Sin haber formado una sola relación de apego, probablemente hubieran sido temerosos hacia nuevas experiencias e incapaces de amar y cuidar a otros monos. Los monos del segundo grupo hubieran tenido algo más cercano a una infancia de mono rhesus normal, y probablemente hubiesen crecido sanos y capaces de amar. Los monos y las personas necesitan íntimos y duraderos apegos a sus congéneres. En el capítulo 9 explicaré que el ágape es real, pero que generalmente tiene una vida corta. Puede cambiar y enriquecer vidas, pero no puede sustituir a las clases de amor basadas en el apego. Hay varias razones por las cuales el amor real humano puede incomodar a los filósofos. Primero, el amor pasional es notorio por hacer que las personas sean ilógicas e irracionales, y los filósofos occidentales han pensado durante mucho tiempo que la moralidad está encallada en la racionalidad. En el capítulo 8 plantearé razones que rebatirán esta perspectiva. El amor es una suerte de locura y muchas personas han arruinado, mientras estaban enloquecidas de pasión, sus vidas y las de otros. Debido a esto, gran parte de la oposición filosófica al amor puede ser un consejo bien intencionado de los sabios para los jóvenes. Cerrad los oídos a los falsos cantos de las sirenas. Yo pienso, sin embargo, que por lo menos hay dos motivaciones menos benevolentes que funcionan. Primero, puede haber una clase de hipocresía en la cual la generación más vieja diga: haz como nosotros decimos, no como nosotros hicimos.
Buda y San Agustín, por ejemplo, bebieron lo suficiente de la pasión cuando eran jóvenes y solo se volvieron reacios al apego sexual mucho más tarde. Los códigos morales están designados para mantener el orden en nuestra sociedad. Nos instan a reinar en nuestros deseos y desempeñar los roles que se nos asignan. El amor romántico es notable por inducir a que los jóvenes no les importe un bledo las reglas y convenciones de su sociedad, ni la línea de castas, ni la rencilla entre Capuletos y Montescos. Así que los constantes intentos de los sabios para redefinir el amor como algo espiritual y a favor de lo social me suena como el moralismo de los padres, quienes, tras disfrutar de varias aventuras amorosas cuando eran jóvenes, ahora intentan explicar a su hija por qué debería preservarse para el matrimonio. Una segunda motivación es el miedo a la muerte. Jamie Goldenberg, de la Universidad de Colorado, ha demostrado que cuando se pide a las personas que reflexionen sobre su propia mortalidad, éstas encuentran que los aspectos físicos de la sexualidad son más repulsivos, siendo menos probable que coincidan con un ensayo que argumente la esencial similitud entre los animales y los humanos. Goldenberg y sus colegas creen que las personas en todas las culturas sienten un temor a la muerte generalizado. Todos los seres humanos sabemos que vamos a morir y todas las culturas humanas han construido sistemas de significación que dignifiquen la vida y convenzan a las personas de que sus existencias tienen más sentido que la de los animales que mueren a su alrededor. La extensiva regulación del sexo en muchas culturas, el intento de unir el amor con Dios y luego apartar el sexo, todo forma parte de una elaborada defensa contra el miedo atormentador a la muerte. Si todo esto es cierto, si los sabios tienen una variedad de razones no declaradas para advertirnos sobre el amor apasionado y los vínculos de apego de varias clases, entonces quizá deberíamos ser más selectivos a la hora de prestar atención a sus consejos. Quizá necesitemos observar nuestras propias vidas, que discurren en un mundo muy diferente al de ellos, y más concretamente, la evidencia acerca de si el apego es bueno o malo para nosotros. La libertad puede ser peligrosa para su salud. A finales del siglo XIX, uno de los fundadores de la sociología, Emil Durkheim, realizó un milagro de la erudición. Reunió información por toda Europa y alrededor del mundo para estudiar los factores que afectan al porcentaje de suicidios. Sus hallazgos se pueden resumir en una sola palabra: conexiones. No importa cómo analizó Durkheim la información, las personas que tenían menos limitaciones, lazos y obligaciones sociales eran las que más probablemente se suicidarían. Durkheim observó el grado de integración de la sociedad religiosa y encontró que los protestantes, con vidas religiosas menos exigentes en ese momento, tenían porcentajes de suicidios más altos que los católicos, mientras que los judíos, con la más densa red social y de obligaciones religiosas, tenían los más bajos porcentajes. Examinó el grado de integración de la sociedad doméstica, la familia, y encontró lo mismo. Las personas que vivían solas eran las más propensas a suicidarse, las personas casadas menos y las personas casadas con hijos aún menos. Durkheim concluyó que las personas necesitamos obligaciones y limitaciones para proveer de estructura y sentido a nuestras vidas. Cuanto más débil es el grupo al cual pertenece un hombre, menos de ellos él depende, y más depende él, consecuentemente, solo de sí mismo, pues no reconoce otras reglas de conducta que aquellas que están fundadas en sus intereses privados. 100 años de estudios posteriores han confirmado el diagnóstico de Durkheim. Si quieren predecir cuán feliz es alguien o cuánto tiempo vivirá, y si no pueden preguntar por sus genes, deberían averiguar cuáles son sus relaciones sociales. Tener relaciones sociales fuertes enriquece el sistema inmunológico,
extiende la vida más de lo que lo hace dejar de fumar, acelera la recuperación de una cirugía y reduce los riesgos de depresión y los desórdenes de ansiedad. No se trata solo de que los extrovertidos son naturalmente más felices y sanos. Cuando a los introvertidos se les fuerza a ser más amigables, generalmente lo disfrutan y eso les levanta el ánimo. Incluso personas que piensan que no quieren muchos contactos sociales se benefician de ello. Y no solo porque todos necesitemos a alguien en quien apoyarnos. Trabajos recientes sobre dar apoyo muestran que cuidar a otros a menudo es más beneficioso que recibir ayuda. Necesitamos interactuar y entrelazarnos con otros. Necesitamos dar y recibir. Necesitamos pertenecer. Una ideología de libertad personal extrema puede ser peligrosa porque alienta a las personas a dejar hogares, trabajos, ciudades y matrimonios en la búsqueda de satisfacción personal y profesional, y de ese modo rompe las relaciones que probablemente eran las mejores esperanzas para alcanzar esa satisfacción. Séneca estaba en lo cierto. Nadie puede vivir felizmente si solo tiene consideración por sí mismo y lo transforma todo en una cuestión de propia utilidad. John Donne también estaba en lo cierto. Ningún hombre, mujer o niño es una isla. Aristófanes también. Necesitamos a los otros para completarnos. Somos una especie ultrasocial, llena de emociones finamente ajustadas para amar, ser amigables, ayudar, compartir y entrelazar nuestras vidas con otros. Los apegos y las relaciones pueden acarrearnos dolor. Como decía un personaje de la obra Huis clos, a puertas cerradas, de Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros, pero también son el cielo.